Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar esta tira LED, que me ha sorprendido bastante por una de las funciones que tiene, ya que no había visto en ninguna tira LED antes. Y al final del vídeo te dejaré unas ideas donde poder instalar estas tiras LED para que queden bien en tu hogar. Bien, pues vamos a ver en profundidad esta tira LED de Tendist. Cuando abrimos la caja nos encontramos la fuente de alimentación para conectarla a la corriente, un mando para poder apagar y encender las luces, y también podemos dimerizarlo o elegir el tipo de luz que queramos. También nos encontraremos dos rollos de tira LED, cada rollo hace 7 metros de longitud, así que en total son 14 metros de tira LED. Unos ganchitos para poder anclarlo, estos ganchitos tienen un agujerito para poder atornillar o bien van pegados con su cinta de doble cara. Pero el LED trae su propia cinta de doble cara para poderlo pegar sin necesidad de estos ganchitos, pero en las curvas o en el cable eléctrico sí que es recomendable ponerlo para que no cuelgue. Y por último, el controlador LED. Esto es lo que hace que controle los LEDs y le dé la señal por wifi, etc. Lo que me ha sorprendido bastante de esta tira LED es que, como vemos, tiene dos LEDs en cada punto de iluminación. Estos dos LEDs son diferentes, uno es LED blanco y el otro es LED cálido. Normalmente en las tiras LED siempre tenemos que elegir un color, o blanco o cálido. No me he encontrado nunca la posibilidad de tener una tira LED que pueda escoger o el color blanco o el color cálido en la misma tira, ya que normalmente si queremos elegir una tira LED que puedas elegir el color blanco o color cálido tenemos que ir a parar a una tira LED RGB. Pero ¿qué ocurre? Que en una tira LED en RGB, cuando queremos el color cálido, no es exactamente cálido, es amarillo. Y esto es porque las tiras LED RGB junta colores y hace el amarillo, haciéndose parecer al cálido, pero no es así, es color amarillo, no cálido. Y con esta tira LED vienen los dos LEDs, tanto el cálido como el blanco, pudiendo elegir el color que queremos para nuestra estancia. Ya que hay veces que queremos el color blanco para X momento y el color cálido para otro momento. Siempre he pensado, ¿por qué no inventan nada que se pueda hacer? Pues bien, en esta tira LED se ha conseguido colocando un LED blanco y un LED cálido. Esta tira LED podemos encenderla de dos maneras, o bien desde el mando que trae, el mando a distancia, pudiendo encender, parar, cambiar el brillo, bajar y subir el tono de luz, ya que es dimable. Bien podemos elegir entre el color cálido y blanco y podemos crear escenas memorizándolas. Además, también tenemos unos botones de programación para dejar la tira LED a unos porcentajes exactos de luminosidad. Como contra, tengo que decir que el mando, pues claro, funciona con pilas, pero no las trae dentro del paquete. Pero también tenemos la opción de emparejar esta tira LED a nuestra wifi de nuestro hogar, con una app. Esta tira LED trae una app suya, pero yo recomiendo que se utilice siempre Smart Life, ya que es una de las más potentes y podemos tener todo nuestro hogar domotizado ahí. Cuando lo emparejemos a nuestro wifi o a la app podemos apagar o encender desde nuestro móvil, igual que todas las demás funciones. Y si tenemos un dispositivo inteligente como puede ser Alexa, podremos activarlo por voz y pedirle las cosas para que se encienda o apague por voz, incluso elegir el color o dimerizarlo por voz. Os he comentado, esta tira LED viene en rollos de 7 metros, con un total con los dos rollos de 14 metros. Es posible que nos sobre tira LED en donde queremos colocarla, así que podemos cortar la tira LED con unas tijeras en los puntos de conexión, para dejarlo justo a la medida que necesitemos. Como vemos, es una tira LED muy planita, haciendo que cuando la coloquemos en un mueble o en un cabecero de la cama no sobresalga apenas, dejando un grueso mínimo a la vista. En el mando tenemos unos botones que podemos elegir las escenas. Esto lo conseguiremos colocando la luz que queremos en el brillo, el tipo de luz, etc. y dejaremos pulsado estos botones durante 3 segundos para definir el modo que nos guste. Sí, que siempre que cliquemos ese botón se colocará automáticamente la escena. También tenemos la función en el modo despertar o el modo anochecer. Esto lo que hará será encenderse y apagarse lentamente. Y tenemos el último modo que sirve para que cuando le cliquemos el LED se apagará automáticamente a los 60 segundos. Esto va muy bien si lo colocamos, por ejemplo, en el cabecero de la cama o si está en un pasillo y nos vamos a dormir o nos vamos a salir de la casa. La tira LED se apagará a los 60 segundos. Como servicio de asistencia técnica no lo he podido usar porque nunca me han fallado este tipo de LEDs, pero siempre puede dar el caso de que falle por cualquier motivo, ya sea transporte, un golpe, que esté defectuoso o que venga rota, etc.
Pero si te fallase la tira LED o viene en mal estado, la empresa de servicio postventa te reemplazan la tira LED por cualquier falla durante 12 meses. Siempre que sea por culpa de que funciona mal y no la hayamos roto nosotros. Aquí te dejo unas ideas donde colocar esta tira LED, como puede ser en los muebles de la cocina, tanto abajo como arriba. También podemos colocarlo detrás de un mueble, haciendo una luz agradable mientras estás viendo una película. Otra idea es colocarlo en el cabecero de la cama, haciendo una luz indirecta que no moleste demasiado. Y bueno, en definitiva, es un LED que me ha sorprendido bastante por el hecho de poder escoger la luz blanca o la luz cálida, sin tener que ser luz amarilla de un LED RGB. Y esto es todo, espero que te sea de utilidad. Si tienes alguna consulta, no dudes en dejármelo en los comentarios. En la descripción tienes todos los enlaces para poder comprar una tira LED como esta. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.